Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. El presidente del Colegio Médico Zenin Cava, doctor Zenin Cava, dijo en el día de ayer que la enfermedad del dengue ha desbordado los centros de salud del país. Dice el doctor Zenin Cava que ha desbordado los centros pequeños y grandes. El Robert Gil Cabral, el principal centro infantil, infantil del Distrito Nacional, el Hugo Mendoza y otros centros más pequeños que también han estado abarrotados, esto en el área infantil. Pero también los centros hospitalarios para adultos han estado abarrotados. Muchos niños llevándolo con esos síntomas de fiebre, con posible dengue. Se ha desbordado ciertamente, porque al parecer no se tomaron los correctivos del lugar a tiempo. Es decir, todos los gobiernos aquí siempre toman medidas como de fumigación, de retirar la basura, los cacharros de los barrios, de las comunidades, cuando ya la enfermedad tiene arropada a la población, sobre todo a la población infantil. Pero como hay una época, una etapa en cada año de verano que inicia el dengue, es antes de que se empiecen a conocer incluso los primeros casos, que el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública deberían tomar la medida preventiva. Tratar de combatir a tiempo, incluso antes de que se conozcan casos de dengue, combatir lo que produce dengue, que es el mosquito que produce dengue, los criaderos de esos mosquitos. Pero siempre se hace. Y precisamente en el día de ayer, el Ministerio de Salud Pública inició un operativo en el Distrito Nacional, se informó que también en Santiago, al mismo tiempo, retirando cacharros, basura y fumigando en diferentes sectores del país. Pero ya es combatiendo una enfermedad que tiene arropada al país. Entonces, quienes sostienen, como algunos médicos, que es antes cuando ya se conoce que aquí Salud Pública y todos los gobiernos saben en qué momento, en qué año, en qué mes de cada año se inicia la embestida del dengue. Entonces es antes de que se conozcan, repito, los primeros casos, que deberían tomarse esas medidas preventivas. Pero aquí solo se toman medidas después que ya el remedio muchas veces es peor que la enfermedad. Después que está arropado de la enfermedad y después que han muerto y hay una gran alarma. No deben seguir muriendo más, sobre todo los niños. Las cifras son elevadísimas. Todos sostienen que se está ocultando la verdad a la población, de que la cifra es mucho más elevada de la que sostiene el gobierno dominicano, de muertos tanto adultos como niños, pero sobre todo la población infantil. Eso es lamentable porque siempre son los más débiles y a los barrios populares, los barrios marginados, les toca la peor parte, porque es donde está la mayor abandono de la basura, donde se dan menos servicios desde el Estado, donde la gente vive más hacinada, donde más agua negra hay, y por eso son los sectores más empobrecidos los que siempre sufren las mayores consecuencias con respecto al dengue y a otras enfermedades. Vamos a esperar que se siga combatiendo, pero ojalá para la próxima los gobiernos piensen con cabeza fría y tomen medidas preventivas antes que desesperadamente tomar la curativa, y muchas veces cuando no hay remedio, cuando ya hay muchos muertos. El presidente Luis Abinader inauguró en el día de ayer un tramo del del muro fronterizo. Del muro que están construyendo entre República Dominicana y Haití, a todos los lados de la frontera, con el supuesto objetivo de evitar el paso de indocumentados. Se decía, luego de la inauguración de ese tramo por Elías Piña del muro fronterizo, que va a estar vigilado desde torres. Van a haber varias torres donde van a estar subidos miembros del Ejército Nacional, miembros del CEPRON, y que también van a estar vigilados desde vehículos. Pero resulta que durante años hemos dicho, no es esa la forma. Ese muro no va a resolver nada como no lo resuelve en ninguna parte del mundo, como no ha podido resolver Estados Unidos con México, ni en ninguna parte, ni España con Marruecos, ni el otro. No se puede resolver jamás, porque tiene que haber para eso un personal absolutamente honesto
honrado, serio. Pero sabe el presidente Luis Abinader que hay una mafia y que no son esos soldados. Entonces, resulta que miles de soldados a través de la historia han sido acusados de que cobran alta suma de dinero, aparte de una mafia civil, funcionarios y exfuncionarios, que son quienes conforman esa gran pandilla, esa gran mafia de tráfico humano que trae a cientos de indocumentados al país, sacrificándolo porque a la semana se lo llevan y ellos vuelven y lo traen, pero con un mayor costo, cobrándole una suma más elevada, que se han enriquecido a costa de la explotación de esa miseria haitiana. Esa explotación con la que los falsos patriotas, los ultranacionalistas, nunca se han metido, nunca han tocado, porque ellos siempre han sido parte de eso y han vivido de ese negocio. Y por eso no tocan esa parte, solo atacan a los indocumentados y que hay que sacarlo del país, porque siempre aflora el racismo. Y es ahí que se expresa cuál es el racismo. Ellos nunca han estado de acuerdo, nunca han tocado, han propuesto el desmantelamiento, que se desmantele esa peligrosa mafia, inhumana mafia de tráfico humano por la frontera dominicana. Entonces, ese muro no va a resolver nada. Los mismos guardias que generalmente permiten la entrada de indocumentados también, aparte de esa mafia de civiles, son los que van a estar vigilando de una torre y de vehículos. Venga usted a saber, no es verdad que aún con un muro que tenga una altura inmensamente elevada, que no es el caso, van a evitar que haya tráfico humano por ahí, que entren miles de indocumentados cada cierto tiempo. Pero bueno, el presidente Abinader se la cogió con eso, ha querido hacer una inversión que supuestamente se va a invertir 3.000 o más de 3.000 millones de pesos. Vamos a ver, ojalá le dé resultado. Pero para que le dé resultado, tendrá que empeñarse, y él tampoco ha tocado eso nunca como presidente, en desmantelar esa mafia criminal de tráfico humano en la frontera. Pero bueno, señores, por otro lado, la ONU confirmó las sanciones a pandilleros y a empresarios haitianos. A pandilleros, que son los que dirigen la delincuencia organizada en Haití, de secuestro y de crímenes, y a un grupo de empresarios que el Consejo Nacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, ha señalado como vinculados a la pandilla, que patrocinaban económicamente esa pandilla. Y esas sanciones consisten, entre otras cosas, en el desmantelamiento de armas, en el impedimento de entrada a muchos de esos países que pertenecen a la ONU y que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son medidas que han sido importantes, paliativas, pero eso no persuade en cierto modo, porque ellos están intactos, actuando como siempre, como verdaderos criminales, y solo cuando cuando realmente se materialice una intervención para tratar de desarmar, apresar y llevar a la justicia a todas esas peligrosas y criminales bandas que azotan y mantienen en zozobra, en desesperación, a la inmensa mayoría de la población haitiana. Solo así, sembrando el crimen, el terror y el crimen, solo así va a haber una gran labor de las Naciones Unidas a favor de la población haitiana, de la inmensa mayoría de la población haitiana, de los más débiles, de los que sufren día a día, la consecuencia del hambre, de la insalubridad y del terror, del secuestro y del crimen. Vamos a esperar que las Naciones Unidas, aparte de confirmar esas sanciones, actúen ya, sea pronto cuando intervenga, pero no una intervención como lo hizo con la minuta, una intervención seria, responsable, con hombres que vayan a trabajar a favor del pueblo, no a cometer otros crímenes. Vamos a esperar que eso se materialice cuanto antes a favor de la inmensa mayoría de la población haitiana.